Hoy quiero hacerle una pregunta, y esa pregunta tiene que ver con el significado de la resurrección de Cristo. Yo le pregunto esta tarde, ¿qué significado tiene para ti la resurrección de Cristo? Creo que todos sabemos lo que significa resurrección, y una respuesta simple, sencilla, podríamos decir que la resurrección de Jesús es que el Señor murió en la cruz, lo sepultaron y al tercer día volvió a vivir, resucitó. Esa es una definición muy simple y muy sencilla que hasta un niño podría describirla. Pero en realidad, ¿qué significado tiene para ti y para mí el hecho de que Jesús haya resucitado? Y quiero que vayamos por favor a Lucas 24:13. No vamos a leer por cuestión de tiempo todo el contexto de cómo fue la resurrección de Jesús. Me voy a saltar algunas partes por la cuestión de tiempo. Y quiero que vayamos a Lucas capítulo 24, versículo 13. Y para que usted se conecte con este pasaje, ya había sucedido anteriormente a la lectura que voy a hacer. Ya había sucedido que María Magdalena y también Juana, Susana y las otras dos Marías que faltan, un número de mujeres que seguían el ministerio de Jesús, fueron a la tumba, fueron a llevar especias aromáticas. Y bueno, estas mujeres, uno de los evangelios narra que se preguntaban en el camino, bueno, ¿y quién va a mover la piedra para que nosotros entremos a donde está el cuerpo de Jesús y pongamos pues esas especias aromáticas? Y podemos ver algo interesante, que estas mujeres, si llevaban especias aromáticas es porque, y al tercer día, porque en cierta manera se les había olvidado que Jesús les había dicho en varias ocasiones que Él iba a morir, pero que Él iba a resucitar al tercer día. Y estas mujeres en realidad no creyeron que Jesús fuera a resucitar. Y cuando van y dan el aviso a los apóstoles de que apareció un ángel que les dijo, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Él ha resucitado. Y van y les dicen, y Pedro y Juan, otro evangelio, que es el evangelio de Juan, narra que corrieron. Pedro y el mismo Juan que escribe esas líneas, y no sé si era más joven o era más veloz Juan, se adelantó a Pedro y él no se atrevió a ver, a mirar sí miró adentro, no se atrevió a entrar al sepulcro, sino que miró los lienzos, el sudario en la piedra donde estaba el cuerpo de Jesús. Pero Pedro sí entró y no encontraron el cuerpo de Jesús. Y en ese ambiente de emoción, de adrenalina, de incertidumbre, de incredulidad, de fe, una mezcla de tantas situaciones, sucede esta historia. Veamos Lucas 24:13. Aquel mismo día, dos de los discípulos, se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. ¿Qué vienen discutiendo por el camino?, les preguntó. Se detuvieron cabizbajos. Y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado?, les preguntó. Lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta poderoso en obras
y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados esta mañana muy temprano. Fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron nos contaron que se les habían aparecido unos ángeles quienes les dijeron que él estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro, o sea, Pedro y Juan, y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. ¡Qué torpes son ustedes!, les dijo, y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Al acercarse al pueblo donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos, pero ellos insistieron: quédate con nosotros, que está atardeciendo, ya es casi de noche. Así que entró para quedarse con ellos. Luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Se decía el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las escrituras? Al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 y a los que estaban reunidos con ellos. Es cierto, decían, el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón. Estos dos regresaron, no les importó que fuera de noche, regresaron y les empezaron a platicar estas cosas y les dijeron: Él ha resucitado. También se le apareció a Simón. Los dos por su parte contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. Todavía estaban ellos hablando acerca de esto cuando Jesús mismo se puso en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Aterrorizados, creyeron que veían a un espíritu. ¿Por qué se asustan tanto? Les preguntó: ¿por qué les vienen dudas? Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que los tengo yo. La primera enseñanza y una de las respuestas a la pregunta que yo le hice al inicio: ¿cuál es el significado de la resurrección de Jesús para nosotros? Nuestra resurrección será semejante a la de Él. Cuando estos dos discípulos que se les desapareció Jesús en el camino a Emaús, que fueron sus ojos abiertos cuando el Señor partió el pan, lo bendijo y les dio, ellos inmediatamente regresan para platicar lo que les había acontecido. Y Jesús se pone en medio de los discípulos y les dice: miren, tóquenme, abrácenme, vean que soy de carne y hueso, así como ustedes. El primer significado es que nuestra resurrección será semejante a la de Él. Cuando Él nos resucite, no vamos a resucitar como un espíritu ahí inerte, flotando, como el Gasparín ahí que anda flotando. Vamos a resucitar con un cuerpo incorruptible, ciertamente,
un cuerpo celestial, pero de carne y hueso. Ahora, vamos a ver el versículo 40. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Como ellos no acababan de creerlo a causa de la alegría y del asombro, les preguntó: ¿tienen aquí algo de comer? Y le dieron un pedazo de pescado asado, así que lo tomó y se lo comió delante de ellos. Y vea aquí otra respuesta. En la resurrección y la vida en el paraíso será muy semejante en muchos aspectos a nuestra vida ahora, cuando estemos nosotros por la eternidad con nuestro Padre, que vamos a regresar al jardín, que vamos a regresar al Edén. Quiero que sepa que va a ser muy semejante. Claro que vamos a vivir exaltando, vamos a vivir adorando al Rey de Reyes, al Señor de Señores por la eternidad. Pero una de las cosas que vamos a hacer es que vamos a comer y vamos a celebrar la cena allá. Hace algunas décadas, uno de los líderes de un grupo cristiano, que sí son cristianos, un poquito raros en algunas partes, en algunos aspectos, pero son nuestros hermanos y hay que amarlos. Y él alegaba de que Jesús en su dieta fue vegano, 100%. Ok. Y él argumentaba es que si debemos de seguir las pisadas de Jesús, y él condenaba, juzgaba a los que comíamos carne. Y yo lo llevo a este pasaje donde Jesús se les aparece resucitado, con un cuerpo resucitado, con ese cuerpo con el que Jesús está allá en el cielo. Y aquí dice que él comió pescado asado. Bueno, cuando yo lo llevé a este texto, pues ya no supo ni qué decir y se iba allá por la tangente. Pues aquí dice, entonces por lo menos sí podemos comer pescado. Y bueno, dejamos de largo ese tema y nos centralizamos en lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Le digo, mira, vamos a dejar eso de lado. Lo importante es que tú crees que Jesús murió por tus pecados y que Jesús resucitó. Y si creemos en Él, podemos tener salvación y vida eterna. Sí, pues ahí la dejamos. ¿Para qué vamos a discutir en cuestiones secundarias? Vamos a aplicar lo que Pablo dice: yo no te voy a condenar y juzgar que no comes, ni tú a mí me vas a condenar porque sí como carne, ni yo te voy a juzgar a ti porque comes vegetales. El versículo 43 dice: así que lo tomó y se lo comió delante de ellos. Luego les dijo: cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Esto es lo que está escrito. Les explicó que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día. Más respuestas del significado de la resurrección de Jesús. Ahí va. Algunos están tomando nota. En la tierra no existe otro milagro tan poderoso como el de la resurrección. Podemos ver sanidades de que Dios le dé un ojo a alguien que lo haya perdido, un diente, o que Dios haga crecer una extremidad de alguno de los miembros. Podemos ver sanidades tan extraordinarias, y créeme que yo lo he visto. En este transcurso de 3 décadas que tengo de seguir a Cristo Jesús, he visto cómo Dios ha levantado a paralíticos, que Dios ha sanado a gente de padecer un cáncer terminal y vivieron 15, 20 años más. Lo he visto y son milagros tan sorprendentes, pero no existe otro milagro tan poderoso como el que una persona vuelva a vivir. Ahora, Jesús en sus 3 años de ministerio resucitó a 3 personas.
Él resucitó a la hija de Jairo, una niña. Resucitó a un joven. Ahí ya lo llevaban en el féretro para enterrarlo. Y resucitó a un hombre mayor, a Lázaro. Bueno, Lázaro ya tenía 4 días en el sepulcro. Y vamos a ver que ese milagro tan poderoso de la resurrección es profético. Hace algún tiempo di un mensaje acerca de estos 3 acontecimientos, de que Jesús el día de hoy sana, resucita, libera a los niños, a los jóvenes y a los adultos. No es una casualidad. Claro, el adulto ya olía mal. Y es mejor que los pequeños reciban a Jesús cuando son pequeños. Porque dice que la hija de Jairo todavía tenía el cuerpo calientito cuando entró Jesús. Todavía no empezaba en el estado de descomposición, o empezaba apenas. Y Lázaro pues ya estaba gusanado. Por eso la importancia de entregar el corazón a Cristo Jesús en la juventud, antes de que se eche a perder y se corrompa. Pero ahora vendría, después de que Jesús resucitó a la hija de Jairo, al joven y a Lázaro, que después ellos volvieron a morir, ahora vendría un milagro más poderoso, incomparable: su propia resurrección. No es lo mismo que Jesús haya resucitado a otros a que Él mismo haya resucitado. O sea, Él estando muerto, Él se levanta, Él resucita. Jesús se levantó de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo, pero para vivir y reinar por la eternidad. Jesús se levantó. Ahora los creyentes, los que muramos en Cristo, también resucitaremos. Entonces, ¿cuál es el significado de la resurrección de Jesús? Que Jesús se levanta de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo, para reinar, para vivir y reinar por la eternidad. Entonces, ¿qué significa? Que nosotros también, el poder del Espíritu Santo nos va a levantar para vivir y reinar por la eternidad con Él. Porque créame, la Escritura dice que no solamente vamos a vivir por la eternidad, sino que vamos a reinar con Él por la eternidad. Si sufrimos con Él, también reinaremos con Él. O sea que será una vida eterna, pero una vida de reinar. En 1 Tesalonicenses, el apóstol Pablo nos dice, 1 Tesalonicenses 4:16: el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Cuando una de las señales, una evidencia, pues que todo el mundo se va a dar cuenta cuando venga Jesús por segunda vez, es que los que hayan muerto en Cristo Jesús hace 1000 años, hace 5000 años, porque créanme, Jesús va a resucitar aún aquellos, a los patriarcas, por la fe, los va a resucitar. Cuando Jesús venga por segunda vez, los muertos en Cristo van a resucitar primero. Habrá eso. Y hay algunos grupos que históricamente, no hace mucho, han dicho, aseveran que Jesús ya vino, que Jesús ya vino por segunda vez. Bueno, ¿y en qué momento se cumplió lo que dice Pablo? Que cuando el Señor mismo descienda del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Dónde está la resurrección? A ver, ¿dónde está? Bueno,
cuando los llevas, confrontas a estas personas con estos versículos, se quedan como, pues no el ojo cuadrado, sino chuecos, no sé. O sea, no saben qué contestar. El versículo 47 dice: y en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones. Regresé a Lucas, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Esto sucedió cuando el día que Jesús resucitó, sucedieron estas cosas. Ahora vamos a juntar qué tiene que ver la resurrección de Jesús con el bautismo en agua. ¿Qué tiene que ver la resurrección de Jesús con el bautismo que tenemos en Cristo? Vayamos a Romanos capítulo 6, versículo 1. Los que Dios puso en el corazón en bautizarse el día de hoy, y créame que en el libro de los Hechos, en la iglesia primitiva, en los comienzos del cristianismo, no había un protocolo como tal, un discipulado para que la gente se pudiera bautizar. Recibían a Jesús en el corazón, lo aceptaban como su Señor, como su Salvador, y en ese momento, ese mismo día, se bautizaban. Pero el apóstol Pablo, que fue inspirado por el Espíritu Santo, nos explica qué significa el bautismo en agua. De hecho, el bautismo en agua es solamente una representación de lo que sucede en lo espiritual. Romanos 6:1 nos dice: ¿qué concluiremos? ¿Que vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados, escuchen, todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús? Y nos está hablando del bautismo espiritual. Cuando una persona recibe a Cristo en el corazón, cuando una persona nace de nuevo, no cuando se mete aquí a esta alberca, no cuando... No está hablando el apóstol Pablo del bautismo en agua. No. Está hablando del bautismo en Cristo, en el corazón. Cuando una persona se arrepiente de su vida pecaminosa y recibe a Cristo en el corazón, esto es lo que sucede. Vean. ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. En efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Sabemos que lo que antes éramos fue crucificado con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. En pocas palabras, ¿qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? En estos versículos, ¿qué dijo el apóstol Pablo? Allí va. El bautismo, cuando tú recibes a Cristo Jesús en el corazón y eres salvo, ahí Jesús te bautiza y sucede esto. El bautismo
representa o significa esto: muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Pero el bautismo también significa la muerte, la sepultura y resurrección del creyente con Jesús. Haz de cuenta, lo que está diciendo el apóstol Pablo, en pocas palabras, que cuando Jesús fue crucificado, tú también fuiste crucificado, tu viejo hombre. Cuando Jesús fue sepultado, tú también fuiste sepultado. Y cuando Jesús resucitó, tú también resucitaste. Eso es, en pocas palabras, es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Si tú crees en Cristo Jesús, creer en Cristo Jesús significa que tú crees que moriste con Él en la cruz. Para muchos, para los que se dejan llevar por la ciencia y se dejan llevar por el razonamiento, es locura, como si Jesús murió hace 2000 años. Eso no es posible. Y tú me estás diciendo que si yo creo en Él, yo también morí ahí con Él. Entonces había millones ahí crucificados. Los que han creído en Él, los que pusieron su mirada en Jesús, lo aceptaron, creyeron en Él, lo recibieron como el Hijo de Dios. El apóstol Pablo está diciendo: tú moriste con Él y fuiste sepultado con Él, y tú vas a resucitar. Así como el Espíritu Santo lo resucitó a Él, el Espíritu Santo te va a resucitar a ti. Porque Jesús es el primogénito. La resurrección de Jesús lo pone como el primogénito de muchos hermanos, como el primero, que ha resucitado para vivir por la eternidad y para reinar. El versículo 8 nos dice: ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con Él. Pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. Ahora, veamos más aplicaciones de qué significado tiene la resurrección de Jesús. Ve el versículo 10. Esto es maravilloso. En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre. Y cuando dice que Jesús murió al pecado una vez y para siempre, no fue a su pecado de Él, fue al pecado nuestro. Él se hizo pecador por nosotros. Él se hizo un homicida, un violador, un adúltero. Hasta siento feo decir eso, pero en realidad es eso. Lo que está diciendo el apóstol Pablo: murió al pecado una vez y para siempre. Él se hizo. ¿Por qué? Porque tomó nuestro lugar en la cruz. Entonces, por eso dice Pablo: nosotros morimos ahí con Él. Murió al pecado una vez, el pecado nuestro para siempre. En cuanto a su vida, ahora Jesús dice el apóstol Pablo, en cuanto a su vida, la vida de Jesús, dice: vive para Dios. De la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Si Jesús resucita y vive, ¿para quién? Para Dios, para el Padre. Ahora, Jesús nos resucita a nosotros. Y ahora nuestra vida, ¿para quién es? La resurrección de la que está hablando aquí el apóstol Pablo no es solamente cuando tú y yo muramos, cuando Jesús venga por segunda vez, cuando estemos en el paraíso. La resurrección empieza aquí, la vida nueva.
Ahora nosotros vivimos para Él. El viernes, cuando estaba yo allí sentado, mi esposa estaba dirigiendo lo que es la Santa Cena, Dios me dio ese versículo. Dios me dio el versículo que por todos, murió por todos. Jesús murió por todos en la cruz. Y ahora todos, por cual debemos vivir, ¿para quién? Ya no para nosotros mismos. Debemos de vivir para Dios, porque Él murió por todos. Y si nosotros creemos en Él y participamos ahora ¿de qué? De su gracia, de su perdón, de su restauración. Entonces ahora nuestra vida es para Él. Ya no es una vida egocéntrica, es una vida cristocéntrica. Entonces ahora que tú has creído en Cristo Jesús, ahora tu vida es para Dios. El ser humano, por naturaleza, la naturaleza pecaminosa, es nuestra naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza de un gato? ¿Cuál es la naturaleza de esta rosa? Hay una naturaleza, un instinto. Los felinos hacen, no sé, docenas, no sé si cientos de sonidos. Tenemos una gatita en la casa. Y un perro, ¿por qué no puede maullar como un gato? Porque no es su naturaleza. Y un gato no puede ladrar. Ahora, la naturaleza del ser humano, del hombre, la naturaleza caída del ser humano es ser egocéntricos, ególatras, adorarnos a nosotros mismos. Y por pensar nada más en nosotros. Primero nosotros y en medio de nosotros y después nosotros. O sea, nada más yo. Esa es la esencia de una naturaleza. Esa es pecaminosa. Es nuestra naturaleza. Pero ahora si somos bautizados en Cristo Jesús, recibimos una naturaleza diferente. Ahora ya no vivimos para nosotros, vivimos para Dios. El bautismo, aquí el bautismo en agua, es una representación de lo que ya sucedió en tu vida, de lo que ya Cristo hizo contigo, de la decisión que tú ya tomaste. ¿Me explico? Entonces, claro que se tiene que bautizar, pues claro, es un mandato, porque le estamos anunciando al mundo, a los ángeles, a la Trinidad, públicamente, lo que pasó en secreto, lo que en secreto hicimos entre nosotros, tú y Dios, lo estás anunciando en público. Por eso es importante el bautismo en agua, porque es un acontecimiento público, así como el bautismo de Jesús, un acontecimiento público. La muerte de Jesús, porque fue en el Gólgota, en el monte allá, a la vista de toda Jerusalén, la muerte de Jesús. No fue en secreto, no fue en privado. Entonces, el bautismo en Cristo Jesús nos da una vida nueva. Versículo 12 nos dice: por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Así, el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué significa la resurrección de Cristo para mí? Y también lo debe significar para ti.
lo significó para el apóstol Pablo. Y nos dice que ahora yo debo ofrecer mi vida, mis miembros como instrumentos de justicia. La nueva vida en Cristo. Tener una vida nueva, una vida distinta, una naturaleza distinta. La resurrección de Jesús nos da esa nueva vida para ofrecer nuestros miembros, nuestras manos, nuestros pies, todo, para servirlo a Él. Cuando tú estás usando tu tiempo, tus recursos, todo, tu casa. Somos tan bendecidos con mi esposa que hemos hospedado cantidad de siervos de Dios, de pastores, de misioneros. Aun cuando no vienen aquí a un evento de vida con propósito, hospedamos pastores. Como que nos persigue esa bendición, ¿verdad? Y a mí me emociona eso, porque si yo hospedo un misionero, o un pastor, o un profeta, alguien que Dios le ha dado algo especial a su vida, esa bendición va a estar en mi familia y va a estar la bendición. Hasta usted va a alcanzar algo. Esa bendición va a venir a vida con propósito. Recibes, atiendes a un pastor, vas a tener la bendición de un pastor. La bendición, atiendes a un profeta, bendición de profeta. Me va siguiendo. Cuando tú dedicas tu tiempo, dedicas tu mente, dedicas tu dinero. Si antes tu dinero decías, yo quiero, esto me lo voy a gastar en mí, solo para mí, y te olvidas, y la esposa anda sin calzones y los hijos andan descalzos. Y esto lo voy a gastar en mí. Egocéntrico. Lo tengo. O sea, cuando tú renuncias a eso, y cuando tú ahora el dinero que gastabas para libertinaje, el tiempo que dedicabas al libertinaje, lo dedicas para Dios. Tus manos, tus pies, todo, toda tu vida. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo repito, ese versículo. Versículo 13 y 14. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia, al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué significa la resurrección de Jesús? Significa que he muerto al pecado, que tengo una vida nueva. Y significa que Dios me va a resucitar. Significa que yo no le tengo temor a la muerte. La muerte a un hijo de Dios ya no lo puede destruir. Nada. ¿Qué cosa más fuerte hay en esta vida que la muerte? Dijo el sabio Salomón que tan fuerte como la muerte es el amor. La muerte no nos puede destruir. Es más, la muerte física nos lleva a disfrutar plenamente las promesas de Dios. Claro, yo todavía no me quiero ir. Y por eso le hago la luchita a seguir, a quedarme aquí otras décadas más y sano. Esas mesas que ve usted alrededor, y que bueno, que algunos ya pusieron ahí la comida, vamos a tener una convivencia al final, y que puedo levantarme como si nada, que puedo correr, que puedo caminar, que puedo hablar. Es una bendición de Dios. Pero te voy a decir el significado de la resurrección de Cristo para ti.
Quiero que todos se pongan de pie, por favor. Es que ya no debes vivir conforme al pecado, que debemos vivir ahora para Cristo, vivir para Dios, vivir para Él. Quiero que pasen los muchachos, por favor, de la alabanza, y los que se van a bautizar, que ya estén preparados, están listos. Quieren pasar ahí con Enrique para que les den las últimas instrucciones, por favor. Vayan pasando aquí al frente, por favor. Quiero que cierres tus ojos. Y que imaginemos por un momento cuando María Magdalena, dice la Escritura que María Magdalena, María, Marta, Susana, Juana, Salomé, muchas mujeres fueron a la tumba de Jesús para llevar esas especies aromáticas al tercer día. Como era una costumbre de los judíos al tercer día poner especies aromáticas en el cuerpo para que no oliera tan mal. Pero iban a poner esas especies aromáticas porque ya no había esperanza en ellas. Ellas no creyeron que Jesús fuera a resucitar. Si hubieran creído, ¿no? ¿Para qué hubieran ido? ¿Para qué hubieran cumplido con esa tradición? Y lo extraño es que los apóstoles, que en ese momento todavía eran discípulos, porque se convirtieron en apóstoles hasta que Jesús envió la promesa del Padre y vino el Espíritu Santo y los envió. Hasta ese momento fueron apóstoles, fueron enviados. Los discípulos no creyeron, aunque Jesús se los dijo muchas veces, una y otra vez. No creyeron. Y por eso Jesús se tuvo que aparecer varias veces a ellos. Y por eso Jesús, dice Lucas, lo narra en el libro de los Hechos, que Jesús se le apareció a más de 500 personas, a sus discípulos, a las mujeres, pero se apareció a más de 500 personas. ¿Y sabes por qué lo hizo? Por 40 días allí estuvo con ellos. Él no se fue luego. En 40 días se reafirmó algo, la resurrección de Jesús en los discípulos. Quedó marcado, quedó sellado. Hizo milagros, la pesca milagrosa después de la resurrección de Jesús. Y después vino, cuando Él se fue, vino el Pentecostés, el Espíritu Santo. Pero te voy a decir, la resurrección de Jesús, cierra tus ojos por favor. La resurrección de Jesús, cada vez que tú la celebres, cada domingo, de hecho cada domingo que nosotros nos reunimos a cantar, a adorarle a Dios, en cierta manera estamos celebrando la resurrección de Jesús. Estamos celebrando el hecho de que el Padre lo levantó de entre los muertos. Un acontecimiento tan maravilloso, un acontecimiento tan extraordinario. Un acontecimiento que aunque nosotros no estuvimos allí, pero físicamente, pero lo dice
dice el apóstol Pablo, que en su carta a los romanos, que en lo espiritual, en cierta manera, allí estuvimos. En la muerte, en la crucifixión de Jesús, allí estuvimos, en la sepultura y en la resurrección también. Y nuestro Señor Jesús se levantó de entre los muertos, se levantó por el poder del Padre, por el poder del Espíritu Santo, con un cuerpo transformado, con un cuerpo glorificado, y también a nosotros nos levantará, también a nosotros nos resucitará. Qué hermoso, qué maravilloso es que la resurrección de Jesús, la resurrección de Jesús ha venido a ser parte de la médula espinal de la fe cristiana. Porque imagínate que Jesús no hubiera resucitado, en vano hubiera sido su muerte, todo el sacrificio que Él hizo. Pero Él resucitó, Él venció la muerte, Él destronó a la muerte, y Él nos ha dado una vida nueva. ¿Cuál es el resultado? Un adelanto de esa resurrección eterna que tendremos con Él. ¿Cuál es ese adelanto que tenemos? Que Él nos da una vida nueva, que Él ha cambiado nuestra mente, que Él ha cambiado nuestra forma de pensar, que Él ha cambiado nuestro comportamiento. Esa es una evidencia. Es una evidencia que hemos sido bautizados en Cristo, que hemos sido bautizados en su muerte, hemos sido bautizados y en esa semejanza de sepultura y resurrección a una vida nueva, a una evidencia de que ahora somos de Él, de que Él nos ha dado una vida diferente, de que ha traído una transformación a nosotros, de que no se trata de una religión, no se trata de ciertos ritualismos. Y lo que es el bautismo en agua no es un ritual. El bautismo en agua es publicar, es anunciar al mundo de que ahora somos de Jesús. Es anunciar de lo que Jesús ha hecho en nuestra vida, de lo que Jesús ha hecho en nuestro corazón. Y Jesús, esa resurrección, cuando el Padre te levantó allí de la tumba, cuando fue recorrida esa enorme piedra y los soldados se quedaron atónitos, cuando tú, oh Padre, con el poder de tu Espíritu Santo, levantaste a tu Hijo, lo levantaste de entre los muertos. Pero en ese momento que tú lo levantaste de entre los muertos, tú estabas mirando a cada uno de nosotros. Tú me estabas mirando a mí. Estabas mirando a cada uno de tus hijos, a cada uno de los que hemos creído en ti. La resurrección de Jesús marca la pauta para la resurrección de todos los que habíamos de creer en Él. Y esto es maravilloso, esto es extraordinario, esto es glorioso. La resurrección de Jesús marca la pauta para un cambio de vida. Así como Jesús dice la palabra que ahora Él vive para el Padre, para glorificar
Y ahora, Señor, que nosotros hemos muerto al pecado, morimos ahí en la cruz con Cristo, juntamente con Cristo. Fuimos crucificados para morir al pecado, pero ahora también con Cristo fuimos resucitados para tener una vida nueva, una vida diferente. Y ahora vivimos para ti. Ahora yo vivo para ti, Señor. Yo vivo para ti. Mis manos, mis miembros ahora son instrumentos de justicia. Son instrumentos de justicia para servirte a ti, para amarte con todo mi corazón. Le puedes decir, puedes levantar tus manos y decirle: Señor, me has dado una vida nueva, me has dado una vida distinta. Ahora vivo para ti. Vamos, aquí le estoy predicando y le estoy hablando. La mayoría de ustedes ya fueron bautizados, la mayoría, quizá un 90%, y quizás hasta un poquito más. Tú ya fuiste bautizado en agua. ¿Y sabes qué significa y qué representa ese bautismo en agua? De que tú moriste al pecado. Moriste al pecado para resucitar a una vida nueva. Vamos, dile: oh sí, Cristo Jesús, una vida nueva. Una vida nueva en ti, Cristo Jesús. Una vida nueva en ti, Señor. Ya no tener mis miembros para ser instrumentos de maldad, instrumentos de pecado, sino ahora instrumentos de justicia. Vamos, sigamos en esa oración, por favor. Algunos de ustedes, óiganlo bien. Yo lo siento en mi corazón. Yo lo sé. Vamos, sigan ahí, por favor, conectados. Yo lo sé que algunos de ustedes necesitan nacer de nuevo. Necesitas esa conexión con Cristo Jesús. Esa conexión con Cristo Jesús. ¿Sabes por qué? ¿Cómo me di cuenta que Cristo entró a mi corazón cuando yo tenía 16 años? Yo a mis 16 años yo no quería vivir. Yo quería morir, y tanto que quería morir, yo me iba a suicidar. Me iba a dar un tiro. Tomé el arma, una pistola allí de mi papá. Por eso es bueno que es mejor no tener armas en la casa. Es mejor no tenerlo. Y yo estaba a punto de darme un tiro en la sien. Y en eso sentí del Espíritu Santo. Y me recordó que a mí me regalaron una Biblia años atrás cuando yo era niño. Esa Biblia empolvada por años que no la había tomado en mis manos. Yo empecé a leer la Biblia, la palabra de Dios. Y cada vez que yo abría la Biblia, leía que Dios me amaba, que Dios dio su vida por mí. Y yo lo recibí. Aunque de niño muchas veces lo hice. En reuniones como esta, muchas veces yo invité a Cristo a venir a mi corazón. Allí solo en mi recámara, quizás lo hice cientos de veces. Pero ¿sabes qué? Yo seguía igual de pecador, hasta peor. Cada vez pasaba lo de la hija de Jairo, después el joven. Ya no era tanto yo la hija de Jairo, sino era ese joven que ya estaba muerto, que lo llevaban a enterrar. Ya no era un niño. Pero ahí fue cuando yo sentí el Espíritu Santo que entró en mi corazón. Y hoy puede entrar el Espíritu Santo a tu corazón si tú le das permiso, si tú le invitas, si tú le dices: Señor, ya estoy cansado de tener una vida egocéntrica. Estoy cansado de tener una vida ególatra, nada más adorándome a mí mismo, nada más viendo por mis propios intereses. Yo quiero recibirte como mi Señor y como mi Salvador este día. Cierra tus ojos,
Cierra tus ojos. Yo sé que hay algunos que en este día el Espíritu Santo va a continuar algo que ya había empezado hace años. Cierra tus ojos y de lo más profundo de tu corazón haz conmigo esta oración y dile a Cristo Jesús: gracias. Gracias porque no solamente llevaste mis pecados en la cruz, gracias porque también resucitaste, y gracias por esas promesas que tú me das. Yo quiero recibir una vida nueva, una mente nueva, un propósito nuevo, un cambio de mentalidad. Yo quiero recibirte. Yo ya no quiero tener una vida egocéntrica. Renuncio a tener esa vida ególatra. Y ahora yo quiero vivir para ti. Yo quiero vivir para ti. Sí, Cristo Jesús. ¿Cómo se ve el cambio, la conversión de una persona? Y lo he visto en varios artistas, varios cantantes. No voy a mencionar varios, no voy a mencionar nada más a uno. Pablo Olivares, cantante de rock cristiano ahí de Argentina, el vocalista de Halógena. Él le cantaba y sus canciones iban más enfocadas hacia lo oscuro, metido en rituales satánicos. Pero llega un momento donde le entrega su corazón a Cristo. Casi cada semana escucho una canción, una alabanza de él, y ahora compone puras alabanzas. Sí, es rock alternativo y un rock moderado, pero su mensaje ahora es para alabar a Dios. Ahora su voz es un instrumento de justicia, y al igual en cada uno de nosotros. Ahí está la evidencia. Quiero que pasen por favor los que se van a bautizar. Están